a subirla. Ya está. Los pretextos que generan vacío. En medio de las dificultades, cuando Dios quiere tratar nuestros corazones, nos llenamos de un chorro de pretextos. Y como les estaba compartiendo a la querida iglesia, esos pretextos van a hacer que generemos un vacío emocional y un vacío espiritual. Y quiero compartirte una de las partes de la Biblia que más me gustan, que más me apasionan, porque es algo que Dios siempre habla en nuestras vidas y que tú y yo somos estos pescadores. Lucas capítulo 5, versículo 2 y 3. A veces voy a sentir como que me va a faltar un poquito el hablar de un solo tajo, les pido disculpas. Estoy entrenando el diafragma nuevamente. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban levantando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Mira, familia hermosa, cuando a ti y a mí Dios nos mete en medio de un problema, muchas veces sentimos que ya cumplimos, que por estar en medio del desierto, en medio de la prueba, ya cumplimos y fue suficiente. Y a veces queremos apresurar nuestros procesos en medio de la prueba. Y cuando tú y yo apresuramos esos procesos, la prueba se repite una y otra vez. A Pedro le estaba pasando algo parecido. Toda la noche había intentado pescar y sin embargo no pudo. Y en sus fuerzas humanas uno nunca puede pasar un proceso, familia. Uno tiene que aprender a depender de Dios en medio de esos procesos. Y es justo cuando Pedro está agarrando sus redes que Jesús llega y le pide que le preste su barca. Ahora, fíjate bien, porque a lo mejor tienes una necesidad bien fuerte en este momento, estás pasando por una dificultad. Nosotros estamos pasando por el bicho y por eso es que estamos haciendo esto, pero esto es algo, querida familia, que vamos a empezar a hacer ya cada domingo. No sé cómo. Voy a intentar grabar las predicaciones desde la iglesia vía Zoom y espero que ustedes se puedan conectar. El link es el mismo de Zoom, va a ser todo el tiempo el mismo link para que tú puedas entrar. Y se trata, hermosa familia, de que aprendamos a caminar en fe en medio de la dificultad. Jesús se sube a la barca. No era fácil. Sin embargo, tú y yo tenemos que aprender un principio de vida. El vacío en tu vida solo lo puede llenar Dios. Después de 2 años increíbles de pandemia, en el cual medio año prácticamente tú y yo pasamos aislados, a donde muchas ciudades se veían como esta, el vacío no solamente era físico en la ciudad, muchos de nosotros pudimos haber experimentado un vacío emocional, un vacío espiritual encerrados en nuestra casa. Y algo que esta cosa me ha enseñado es que tenemos que aprender a vivir con esto, que no podemos vivir con miedo. Yo les platicaba en la reflexión del viernes, ¿no? Que justamente hace un año me pegó por primera vez el bicho y nunca hay casualidades. Justo en este mismo mes me vuelve a pegar el bicho. Y algo de lo que yo quiero compartirles es eso, porque Dios es muy exacto en cerrar ciclos. El año pasado, cuando empecé con el bicho, Dios inició un proceso de quebrantamiento en mi vida. Y creo que tú y yo hemos pasado por procesos de quebrantamiento que no han sido fáciles. Pero lo más hermoso del quebrantamiento, hermosa familia, es aprender a ser vulnerables. El quebrantamiento tiene ese propósito, ser vulnerables delante de Dios y entender que nunca podemos estar en nuestras fuerzas. Porque cuando hay un vacío emocional, cuando hay un vacío espiritual, queremos suplir y por eso viene el quebrantamiento. Porque Dios es el único que puede llenar ese vacío en tu vida. Ruth capítulo 1, versículo 21 nos enseña algo bien bonito. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Después va a decir la suegra de Ruth que ahora le llamen Mara, que significa amargura. Y yo estaba orando en esta semana, en los días malos del bicho, que por qué Dios permitía que otra vez volviera esto, ¿no? Evidentemente Dios en su soberana voluntad le hace lo que tiene que hacer para tratar nuestros corazones. Y es que en medio de todo este proceso de quebrantamiento que experimenté, hubo en algunos momentos de mi vida que me llené de amargura. Es inevitable.
Cuando hay un proceso doloroso en tu vida, te llenas de amargura. Sin embargo, esa amargura tiene que salir de tu vida porque Santiago va a decir que es muy importante que no queden en tu vida raíces de amargura. Porque cuando hay una raíz de amargura, va a secar todo lo que está a tu alrededor y te va a secar a ti por añadidura. Entonces, por eso les decía, muchas veces Dios va a repetir el proceso para quitar todo. En medio de la dificultad, evidentemente, yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, tengo raíces de amargura, ayúdame a sacarlas. Eso que ustedes ven ahí es una foto sumamente interesante, porque al fondo hay algo que a la gran mayoría les gusta, la playa. Pero me pueden decir qué hace un bote ahí. No tiene utilidad, salvo que le encontremos una utilidad. Si ustedes se dan cuenta, a un costado hay una hoja. Mi esposa lo primero que haría con eso sería una maceta. Intentaría rescatar esa hoja, la sembraría, le pondría agua, intentaría darle vida. Y yo reflexionaba mucho en esto, familia, porque generalmente es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Pongo ese ejemplo porque Silvia es mucho de que plantita que ya ve media muerta en algún lugar, la saca, le busca una maceta, la planta y busca darle vida nuevamente. Y creo que es lo mismo que hace Dios con nosotros. Está buscando darte vida nuevamente. Está buscando que toda la amargura que había en tu corazón y en el mío, a partir de raíces de amargura, sean quitadas y que nosotros, nuestra semilla, sea plantada en una nueva tierra y va a ser abonada por agua viva y vamos a crecer de una manera diferente, familia. No es fácil enfrentar las dificultades, claro que no. Sin embargo, cuando estás en medio del proceso, tú y yo no le podemos poner pretextos a Dios. Déjenme admitir al Jimmy. Listo, querido Jimmy. No me entiendo, estoy bien. Me río y me divierto, pero en el fondo siento un vacío que no desaparece, aunque esté riendo a carcajadas. Y fíjate qué interesante, familia, porque es algo que tú y yo estamos experimentando muchas veces cuando no dejamos que Dios acabe los procesos con nosotros. Queremos externar que estamos felices, pero por dentro algo nos está doliendo. Y es eso lo que Dios tiene que quitar. Por eso tiene que trasplantarnos nuevamente y ponernos en una tierra fértil. Una tierra árida en nuestras vidas y en nuestros corazones no funciona porque nos vamos a morir. Cuando Dios está pasando por un proceso de quebrantamiento, está removiendo tu tierra árida. La está sacando de tu corazón, está poniendo una tierra nueva para que tú puedas ser sembrado y que puedas realmente crecer. No es fácil, familia. Ahí mismo en Lucas 5, versículo 4 y 5. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Tú y yo somos Pedro. En medio del quebrantamiento, en medio del proceso difícil, Dios te manda a hacer algo. Y fíjate la actitud de Pedro, porque aquí el Pedro se porta súper chipiriguao. Es decir, chale, Señor, no pesqué nada. O sea, la neta sé más que tú, Dios, pero está bien, te voy a obedecer, porque entiendo que ya en mis fuerzas humanas yo no puedo hacer nada, ¿ves? Y es lo que pasa, ¿no? Cuando nos pega el bicho, si te ha pegado a ti como me ha pegado a mí, yo lo platicaba con mi cuñado, ¿no? En esta segunda ocasión hay dolores que te dan en algunas partes del cuerpo que ni siquiera sabías que existían, ¿no? O sea, que tú dices, ¿por qué me duele aquí? No inventes, ¿y por qué acá? Ay, Señor, yo no sé por qué está pasando esto, pero en tus nombres, Señor, echaré las redes nuevamente y te creeré. A lo mejor estás pasando por un momento de angustia, a lo mejor estás pasando por un momento difícil de enfermedad, por un vacío emocional, a lo mejor tienes que tomar una decisión bien complicada. Lo único que te podría decir, animar, que intentes, es que dejes a un lado los pretextos. Miren, exigir es fácil, señalar es fácil, delegar a otros es fácil, y juzgar más. Quejarse es bien fácil.
pero dar el ejemplo, ahí está lo complicado. Y es que cuando Dios está moviendo, hola, hola, querida Fanny, qué gusto que te hayas conectado, hija. Muchísimas gracias. De todas maneras, la reunión va a quedar grabada por completo, la voy a subir en Facebook, en YouTube, para que la puedas ver después. Dar el ejemplo. Cuando Dios te pone en medio de un proceso difícil, wow, quisieras rendirte, quisieras decir no puedo más. Pero es justamente ahí, hermosa familia, cuando en medio del proceso tienes que dar el ejemplo. A lo mejor en este momento, yo creo que a todos los matrimonios nos pasa, ¿no? El matrimonio no va tan bien. Da el ejemplo. A lo mejor tú con tus hijos o tú con tus padres no va tan bien la relación. Da el ejemplo. A lo mejor hay un mal momento económico. Da el ejemplo. ¿Por qué? Porque créeme que cuando dejamos a un lado los pretextos, la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Y es algo fundamental en nuestros corazones. Cuando uno quiere, tiene tiempo. Cuando no, solo vamos a tener excusas. Y es que en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, muchas veces tú vas a decir, Señor, no tengo tiempo para ti. Mira cómo estoy. Mira por lo que estoy viviendo. No inventes. Me siento mal. Ya no puedo más, ¿no? Porque fíjate, y eso yo creo que nos pasa a todos. Con todo este bicho, créeme que yo estoy intentando hacer un esfuerzo sobrehumano para poder compartirte este mensaje. Y me podré llenar de pretextos. Y incluso lo platiqué con Jimmy, con Charito, de que a lo mejor no había reunión, ¿no? ¿No? Porque pues sí, obviamente te pasa una factura al bicho, pero familia, necesito predicar con el ejemplo. Por eso humildemente quiero animarte a eso. Predica con tu ejemplo. Cuando tú quieres, tienes tiempo. Y realmente necesitas un tiempo para buscar a Dios. No puedes ponerle pretextos. Porque mira, si nos llenamos de pretextos, nos perdemos como seres humanos. Ahí tú te vas a identificar con alguno de ellos. Déjalo estar. Yo soy así. Ay, es que es tan difícil levantarme temprano. No me atrevo. Me lastimaron. Me da mucha flojera buscar a Dios. O te justificas con el, no, si yo no estoy tan mal, hay gente que está peor que yo. Ya mañana lo intento, mañana lo haré, hoy no. Salud. Que cambie él porque él me lastimó, yo no tengo que cambiar nada. Ay, eso cuesta tanto, nunca lo voy a tener. A lo largo de todo enero hemos dado una serie que se llama Principios de Vida para el 2022. Y algo que me anima mucho con la iglesia es esto, que seamos una iglesia que no tenga pretextos, que enfrente los desafíos como debe ser. Así que quiero que en este momento te pongas como Bart Simpson y ahí pongas en una tablita, no volveré a poner excusas, no voy a volver a poner excusas cuando Dios me tiene en medio de un proceso. No voy a poner excusas cuando Dios aparentemente me está quitando todo. No voy a poner excusas cuando estoy en medio del desierto, en medio de la enfermedad. No voy a poner excusas cuando no hay economía, cuando no hay provisión. No voy a poner excusas para no buscar a Dios. Porque familia, sin Dios, ¿quiénes somos? No somos nada. Realmente tú y yo nacimos para adorarle, para amarle. Por eso les decía que para mí Dios siempre me trata así, siempre cierra ciclos en mi vida. Y me gusta mucho que Dios cierre ciclos en mi vida, aunque a veces sean difíciles. Sin embargo, es importante. No necesitas más tiempo en tus días, necesitas tomar decisiones. Porque muchos de nosotros decimos, ay, si el día tuviera 25 horas, sí me alcanzaría. No, Dios diseñó el día con 24 horas por una razón. No necesitas desperdiciar tu tiempo. Lo que tú y yo necesitamos es tomar decisiones asertivas, familia.
¿Cómo detectamos nuestras propias excusas y podemos tomar acción? Mira, antes de creer en un pensamiento, pregúntate, ¿en verdad es así? Ejemplo fácil. Estoy solo. No sé cómo salir de esto. ¿En verdad sientes y crees que estás sola? ¿Que estás solo? ¿No te das cuenta que Dios tiene un plan y un propósito en tu vida? Que Dios pone personas que a lo mejor no son de tu familia, pero que están ahí para ayudarte. Una vez que enfocamos y reconocemos que tenemos un pensamiento de excusas, de pretextos, nos podemos desecharlos, porque Dios pone pensamientos de bien, no de mal. Reconoce que es una excusa e ignórala. No, yo no estoy sola, yo no estoy solo. Tengo a Dios primero y Dios va a poner a las personas correctas para que me acompañen en este viaje llamado vida. Y lo haré. Haz un trato contigo mismo y toma acción. Deja de autosabotearte. Creo que ustedes, millones de veces los que me conocen, han escuchado esta frase. No te autosabotees porque el ser humano le encanta autosabotearse. Tú y yo tenemos derecho a tener una vida plena. Pero en esa vida plena no significa que va a estar exenta de sufrimiento. No significa que va a estar exenta de dificultades. Que tu meta hoy, hermosa familia, sea ganarle a tu mejor excusa. Y no te hagas. Ahí en tu libretita, si estás apuntando, toma nota. ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo en medio de tus procesos? ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo en medio de las dificultades, en medio de los desiertos? Deja que Dios te trasplante. ¿Por qué? Miren, es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. A lo mejor en este momento de tu vida estás viviendo con mucho miedo y no sabes cómo enfrentar ese miedo. Porque tú viste en algún momento de tu vida a alguien que te lastimó, que te sembró mucho miedo y ya no sabes cómo reaccionar. No por eso significa que tengas que vivir con miedo. No porque una persona lastimó tu corazón significa que no puedas seguir queriendo y amando a las demás personas. No porque una persona te abandonó significa que tú abandones. No porque una persona te rechazó significa que tú rechaces. No porque alguien te violentó significa que tú violentes. Porque de eso no se trata la vida. Lucas 5, versículos 6 y 7. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarles. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. ¡Wow! ¿Sabes qué, familia? Se me acaba de ocurrir una gran idea. Y quiero animarte. Quiero tener 2 reuniones los domingos. Una vía Zoom a las 9:30 de la mañana y otra 12 del día, reunión presencial. Para que los que no puedan conectarse o no puedan asistir a la iglesia, porque miren, ahorita hay gente de Villahermosa, están en Pachuca, luego se conecta gente de CDMX, puedan recibir la palabra. Ahora, tú y yo sabemos que nosotros tenemos que congregarnos, porque hacemos comunidad, porque podemos estar juntos, porque es una parte fundamental. Pero esta es una de las cosas que Dios me habló en esta semana. Llevaba yo un año y medio sí más o menos, predicando todos los días. Y en cuanto pasó todo lo que pasó con la iglesia, me tuve que enfocar en la iglesia y dejé las reuniones virtuales, ¿no? Y lo hice en mis fuerzas porque no es algo que Dios me hubiera dicho. Entonces es algo que necesito retomar nuevamente. Así que a mi querido hermano Adán, a Cheilita, a ti, Fanny, Dama, que a veces no pueden ir a la iglesia, ¿qué les parece si hacemos esto? Vamos a tener reuniones dominicales a las 9:30 de la mañana. A lo mejor Sabanás te va a intentar decir, ¡no! ¡Hace mucho frío! Pero te animo a que lo intentes. Créeme que Dios va a responder muchas cosas, ¿vale? Por la obediencia de Pedro, la barca se llenó de peces. Pero no solo por la obediencia de Pedro, su barca se llenó. Tuvo que invitar a otra barca para que también repartiera y compartiera la bendición.
Y es que la obediencia, cuando dejamos a un lado las excusas, es lo que hace en nuestros corazones. Empieza a generar bendición en nuestras vidas. Dios te diseñó para sentirte pleno, para sentirte plena. Chulo esto, me quedan 10 minutos. Dios te diseñó para que realmente puedas disfrutar y valorar tu vida al lado de tu familia. Entonces, cuando tú te dejas los pretextos y las excusas y obedeces a Dios, la bendición viene por añadidura. Ahí aparece una palabra, obedece. ¿Por qué? Proverbios 14, versículo 26 dice, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. ¡Wow! ¿Nos conviene ser obedientes? Claro que sí. Es lógico. No permitas que nadie apague tu luz, simplemente porque es muy brillante para sus ojos. Y muchas veces Satanás intenta apagar tu luz a través de las dificultades, a través de que reniegues de Dios, a través de todos los procesos complicados en tu vida, pero tú y yo nacimos para adorar a Dios. Somos la sal y somos la luz de esta tierra. Y lo que Dios ha puesto en tu vida y lo que Dios ha puesto en la mía, nadie lo puede apagar, ni la muerte misma. Y esa es una parte fundamental. Porque claro que en medio del bicho uno piensa, ay Señor, ¿qué va a pasar? Primero me contagié yo, el lunes amanecí mal, ya el jueves amaneció mal Chivis y ya vamos en escalerita, hoy el Diego empezó. Nuestra confianza está en Dios y tenemos que aprender a depender de Él. Y no podemos permitir que las circunstancias, las dificultades y los procesos apaguen nuestras luces, familia. Así que yo te animaría a una famosa frase que tú y yo conocemos. Amachinemos. Nos toca amachinar en medio de la dificultad. Proverbios 22, versículo 4, que fue lo que hizo Pedro, porque fue obediente. Humíllate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. ¡Wow! ¿La obediencia es buena? Claro que sí, porque ahí hay una promesa de recibir riquezas y no se refiere a que tengas un Mustang, un carro súper lujoso afuera, porque empiezas por las riquezas espirituales y si Dios quiere darte riquezas terrenales, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más importante de estas tres cosas? La honra. Porque cuando uno realmente obedece a Dios, va a generar honra en los demás, porque nadie tiene algo que decirte. Y es importante que tú y yo obedezcamos a Dios por eso. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. A veces solo, el dejar ir es un acto de mucho más poder que defender, aferrarse a algo. Familia, Pedro vio, creyó y soltó. Ya no quería ser pescador de peces, ahora quería ser pescador de hombres porque había encontrado un propósito. Así que deja ir eso que te está lastimando. Deja ir todo aquello que te está retrasando en tu llamado con Dios. Deja de ponerle pretextos. ¿Por qué? Porque las redes están para ti. Dios rescata. Dios endereza tu vida. Dios detona algo extraordinario en tu corazón. Dios establece nuevas pruebas, pero también nuevas bendiciones. Pero eso nos lleva a que soltemos nuestro pasado, a que soltemos nuestra mentalidad mediocre, a que soltemos nuestra vieja manera de vivir que nos termina lastimando, que soltemos el autosabotaje, que soltemos esas heridas hechas por la amargura y el rencor y que por fin entendamos que tú y yo podemos hacer cosas extraordinarias en Dios. Así que, hermosa familia, déjame orar. Amado Dios, el día de hoy queremos obedecerte. Queremos decirte gracias por tu amor y tu misericordia y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a ser obedientes, Señor. Bendícenos y guárdanos como familias. En el nombre de Jesús. Cierro con esto. Si tú y yo retrasamos nuestro llamado porque creemos que queremos hacer justicia por nuestra propia mano, justicia divina, todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo que nadie puede detener. Así que, hermosa familia,